RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos a esta hora en contacto ya con el doctor Luis Solari de la Fuente, expresidente del Consejo de Ministros. Doctor Solari, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Muy amable, señor Causo, y también a todos los seguidores de la RCR. Bien, doctor Solari, estamos en una situación muy difícil. Hay manifestaciones, bloqueos de carretera en diversos puntos del país, a pesar de esta ya conformación del nuevo gabinete ministerial. Ahora algunos manifestantes piden el adelanto de elecciones, que ya lo anunció la propia presidenta esta madrugada para abril del 2024. ¿Cuál es su enfoque, señor Solari, doctor Solari, respecto a esta situación que estamos viviendo? Bueno, estamos asistiendo a un programa diseñado por el señor Castillo y sus huestes, ¿no? De primero dar la orden de cerrar el Congreso, etcétera, y después armar en varios sitios de Lima y del Perú desórdenes para presionar al gobierno, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos que es así? Por lo que le ha pasado, un signo es lo que le ha pasado a Taurumala, ¿no? Que está en el centro de Lima, pide hacer uso de la palabra, y los asistentes a esta reunión simplemente un poco más lo maletean, ¿no? Lo gritan, lo insultan, lo botan, ¿no? Del sitio. Eso significa, o lo que han esta mañana escuchaba en una radio, que fue congresista junto conmigo, es congresista por Apurímac, Edgar Villanueva, que después ha sido gobernador regional, ha sido alcalde de Abancay, etcétera. Él contaba que ahí en Andahuaylas totalmente identificados los agitadores, y que muchos de los agitadores eran pues prefectos. Recordemos que el gobierno, ya sabíamos todos, ¿no?, estuvo nombrando gente del Movadef, de ese movimiento ligado a Sendero Luminoso, los estuvo nombrando como prefectos y subprefectos. Es decir, la misma autoridad pública ha estado agitando a las personas. Entonces, simplemente ahora que ya está el Ministerio del Interior, ya está en camino el tema de la declaratoria de emergencia, simplemente confiemos en que la autoridad pueda rápidamente desarmar estas redes que se habían armado para hacer esto que están haciendo precisamente en este momento. Así es, doctor Solari, porque justamente hoy aquí en RCR dialogamos con el presidente del Consejo de Ministros, donde anunció precisamente el cese de todos los prefectos a nivel nacional. ¿Usted cree que es una buena medida que se ha tomado? No, definitivamente, lo cual no quiere decir que van a dejar de seguir agitando, pero que al quitarles esta investidura pública, ya no tienen pues a las fuerzas del orden a su mandato, y tampoco inmediatamente ya pierden acceso a los recursos económicos del Estado, imagínense, los recursos económicos del Estado para ir contra todos los peruanos, ¿no? Ahora, doctor Solari, esto es parte de un proceso. Recuerde lo rápido que se desarrollaron todos los eventos. Y imagínese por un segundo si la Fuerza Armada y la Policía no hubiera aplicado ese artículo de la Constitución que dice que nadie le debe obediencia a un gobierno que no es lícito. Claro. Imagínense lo que habría pasado si eso no hubiera sucedido y se hubieran puesto alineados las fuerzas del orden con los revoltosos distribuidos en todo el Perú durante año y medio, nombrados por el ministro del Interior, del señor Castillo, ¿no? Entonces, esto es parte de un proceso en donde recién ahí, por ejemplo, también se nota, porque no nos vamos a quedar callados, ¿no? O sea, hoy día se habla de lo que es el gobierno anticipatorio, ¿ya? La innovación anticipatoria es una forma de gobierno que obviamente no se aplica mucho en América Latina. ¿Qué significa? Si el gobierno, el gabinete juramentó el sábado,
Oye, el domingo a las 7 de la mañana deberían haber ya hecho el primer gabinete. No, la primera sesión de gabinete se ha hecho el domingo a las 9 de la noche en reacción a los sucesos del día. Entonces ha habido una actitud reactiva que me imagino que será solamente por la modorra del inicio y que ahora estaremos en otra situación totalmente distinta con un gabinete mucho más activo, ¿no? Exactamente, doctor Solari. Y esta situación que se está viviendo en diversas partes del país, en la zona sur, por ejemplo, no justifica, por ejemplo, esta toma violenta del aeropuerto. Se tiene que aplicar la ley sin miramientos, porque si no nos vamos a ir a una anarquía. No, no tanto como eso, simplemente como le menciono, esto es parte de un proceso que había armado el señor Castillo para que se diera y poder tomar así como por asalto el poder ya en toda su... Imagínense pues todos estos líos capturando las fiscalías provinciales del Perú. Imagínense que hubiera una orden de capturar las fiscalías provinciales. Pero hoy se tomó un aeropuerto por horas. horas. Y meterlos presos. Imagínense usted que hubiera habido algo de ese tipo, que ya se sabrá, ¿no? Pero es obvio que una de las cuestiones que como fue anunciada por el señor Castillo, que iba a ir contra la Fiscalía, contra la Defensoría, contra todos los organismos constitucionalmente autónomos, no se refería solamente a irse contra el edificio pues que está en el centro de Lima, sino a todas las instancias a nivel nacional. Y un poco eso es lo que vemos, solamente que en este momento tenemos como si fuera uno de esos muñecos a los que les arranca la cabeza y la batería sigue funcionando, ¿no? Eso es a lo que estamos, eso es a lo que estamos asistiendo, y eso va a ir atenuándose conforme pasen los días y el gobierno tome las decisiones y acciones que deben ser tomadas, ¿no? Entonces queda claro, doctor, que esta, por ejemplo, declaratoria de emergencia poco a poco va a ir bajando todas estas situaciones que se están presentando con tomas de carreteras, porque... Obviamente, me imagino que la declaratoria de emergencia habrá tenido también, cosa que no estoy informado, de repente usted sí, el correspondiente toque de queda. Esto es fundamental, ¿no? Cuando uno declara emergencia, tiene que declarar inmediatamente el toque de queda, si es posible a partir de las 8 de la noche al principio, ¿no? Claro. Y eso no se ha dejado claro porque, si bien es cierto, el Premier ha dicho que va a haber declaratoria de emergencia en las circunscripciones donde se presentan actos de violencia, por ejemplo en Arequipa, en parte del Cusco también, pero... Bueno, la declaratoria de emergencia ya está dictada para Apurímac, para Arequipa, Ica, tengo entendido, no sé si para Cusco todavía. Pero todavía no se salen las resoluciones, ¿no? Bueno, esas apenas se firman, son de ejecución inmediata. Ahora, no necesitan estar publicadas para saberse, y además obviamente ya el comando conjunto en esas ocasiones habrá también transportado la tropa correspondiente y el contingente. Lo que pasa es que ha habido preocupación, caso, por ejemplo... ¿no? Lo que pasa es que las redes de inteligencia, de las cuales forman los prefectos y subprefectos, han estado pues al servicio de un golpe de Estado y no al servicio de todos los peruanos. Lo que pasa, doctor Solari, por ejemplo, hoy ha habido, como ya hemos también informado, este ingreso violento al aeropuerto de Arequipa, ocasionando destrozos, y también nos están informando que nuevamente se ha bloqueado la carretera del corredor del sur minero. Entonces son situaciones que esperemos que las Fuerzas Armadas estén ya haciéndose presente en estos lugares. Así es, así vamos a estar toda esta semana. Bien, ¿qué le parece finalmente, doctor Solari, el nombramiento al doctor Pedro Angulo como premier? Bueno, el doctor Pedro Angulo obviamente es una figura nueva en la esfera, digamos, política directamente. Él está siempre vinculado al derecho, ¿no? Ya sea como fiscal superior o como decano del Colegio de Abogados. Es una persona de muy buenos principios éticos y morales, que es lo que necesitábamos ahora, pero la primera ministra también entenderá en este momento, luego de los acontecimientos que se han seguido sucediendo, ¿no es cierto?,
se darán cuenta que hace falta más que buenos principios para manejar esto. Y lo otro es que ya sabemos cuál es pues el juego de la izquierda. Ahí está la congresista Sigrid Bazán pidiendo la renuncia del primer ministro Pedro Angulo. Sí, no tiene 48 horas de juramentado, claro. Y ya la izquierda se lo quiere bajar, porque es obvio que hay personas que están en el Parlamento que en modo, o sea, a ver, así como hay modo rápido, modo lento, modo express. modo esto, hay también modo cínico, pues, ¿no? Claro. Entonces, el cinismo que hemos visto en este año y medio, que ha cambiado en los medios de comunicación, hemos visto a ministros, pues, compitiendo por un campeonato de cinismo. Entonces, es obvio que hay personas en el Parlamento que van a utilizar la tribuna que tienen para en este momento comenzar, o sea, en este momento, ¿cuál es la principal tarea del Perú? Estabilizar al país y estabilizar al gobierno. Y es increíble que haya congresistas de la República que no quieren ninguna de las dos cosas. Como las declaraciones del señor Bellido al salir de hablar con Pedro Castillo, decir que le ha dicho que no recuerda nada lo que leyó en la disolución del Congreso. Bueno, pues mire, el campeonato de cinismo y de mentiras sigue, ¿verdad? Sigue. Pero acá lo más grave, por ejemplo, como le digo, me parece que el tema es simple. ¿Cuáles son las dos primeras tareas de todos los peruanos que tienen algún mandato electoral o algún mandato como autoridad? Estabilizar al país y estabilizar al gobierno. ¿Que el gobierno está inestable? No, no está inestable, pero hay que estabilizar su acción, o sea, ayudarlo a que despegue, ¿no es cierto? La tregua que ha pedido la presidenta, ¿no? Pues, y no a tirarle bombas molotov en el camino. O sea, me parece terrible parlamentaria a las 36 horas de juramentado. Así como me parece terrible que Avanza País haya dicho que no se va a reunir con el primer ministro ni con la presidenta. Perdón, Renovación Popular. ¿Qué les pasa? Claro. O sea, ahí se da usted cuenta que esta gente llega al poder y no sabe nada de política. Ahora siguen mirando el poder como si fuera el reparto de un panetón. Ahora, doctor Solari, tengo que señalar y condenar esa actitud de la congresista Bazán y también de Renovación Popular. Este es el momento en que hay que estabilizar el país y estabilizar el gobierno que ha sido creado por el Parlamento, precisamente, ¿no? Claro. Ahora, doctor Solari, y explicar también a la población, a esos que piden adelanto de elecciones, que ya lo anunció ahí en la madrugada de hoy la presidenta Dina Boluarte, para abril de 2024, que un adelanto de elecciones no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Que es todo un proceso, y eso hay que explicar a la gente. Bueno, imagínense si en este momento por ahí circula que las bancadas de izquierda están pidiendo el cierre del Congreso. O sea, simplemente significa que no se dan cuenta de lo que está pasando, o sí se dan cuenta y quiere que esto se convierta en un incendio total para de ahí sacar, ¿no es cierto?, a río revuelto a ganancia de pescadores. Es una vergüenza lo que está pasando, pero está bien que pase, para que a la hora que tengamos las elecciones adelantadas, la gente finalmente saque de la esfera política a todas estas lacras que se han metido disfrazadas de demócratas cuando en realidad en el fondo no lo son. Así es. Bien, doctor Luis Solari de la Fuente, muchas gracias por su participación aquí en RCR. Un abrazo, muy amable. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.